¿Está bien? Bueno. Bendiciones a todos. Y nuestro tema hoy es la persona de Juan el Apóstol, hijo de Trueno y apóstol de amor. Y cuando se trata de los apóstoles, la mayoría de nosotros no sabemos mucho sobre ellos. María y yo estábamos hablando de ellos el otro día y le conté que incluso en el seminario lo único que nos enseñaron fueron sus nombres. La primera vez que nos pidieron en clase de los enumeramos, solo puede nombrar a unos pocos y mencioné a personas que no eran apóstoles, como Marcos y Lucas. Más adelante tuvimos que escribir a lista en un examen varias veces, pero no uno. No recuerdo que alguna vez hayamos tenido que hacer un estudio profundo de cada uno. Pedro, Santiago o Jacobo y Juan siempre eran mencionados como el círculo íntimo. Hablábamos de su importancia por ser las más cercanos a Jesús y que Jesús les había dado apodos y su significado, pero de nuevo no un estudio profundo. Creo que nos hacemos un flaco favor de leer superficialmente las historias de las personas bíblicos sin estudiarlas a fondo ni conocer sus vidas. Recordemos que Dios los incluyó en la Biblia por una razón. ¿Para qué aprendemos de ellos? Lo bueno, lo malo o lo feo nos son útiles. Lo mismo podemos decir sobre el estudio de los lugares bíblicos. Por ejemplo, ¿por qué Jesús pasó la mayor parte de su ministerio en los alrededores de Capernaum en lugar de Jerusalén? La razón es profecía y histórica. En Mateo capítulo 4 y versículos 2 al 26, Mateo menciona que Jesús trasladó a su ministerio a Capernaum para cumplir la profecía de Isaías 9, 1 y 2, y compartir allí a luz del Evangelio como bendición para la gente en esta región. Esta ciudad estaba ubicada al noreste del mar de Galilea, y otro nombre también, lago de Genesaret, y la costa y la frontera de Zabulón y Neftalí, y tal como lo indica la Escritura. Entonces en Mateo capítulo 4 y versículo 12 a 16, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum y ciudad marítima y la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, y tierra de Neftalí, camino del mar y otro lado del Jordán, y Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas
vino gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció en Mateo 4 y versículos 12 a 16. Y nosotros tenemos una profecía también en Isaías 9, versículos 1 al 2 también. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra Zabulón y la tierra de Nefitali. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán y Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba y tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, las resplandeció sobre ellos. Por supuesto, la luz que los iluminaría en el futuro será Jesús y su evangelio. Hay unos 192 kilómetros desde Capernaum hasta Jerusalén. Así cuando Jesús fue a Jerusalén para la Pascua, no fue un viaje corto. Esta caminata les había tomado unos 68 horas como grupo. Eso es solo el tiempo de viaje sin incluir las paradas para comer, descansar, hablar con la gente, ni las enseñanzas y milagros de Jesús. Esto nos ayuda a poner en perspectiva cuánto tiempo tomaba ir a un lugar a otro. Así que cuando lees la Biblia, ten una libreta para anotar esos pequeños detalles que quieres revisar más tarde. Te sorprenderá lo que puedes aprender. Volvamos a nuestro tema, a Juan el apóstol, hijo de Tureno y apóstol de amor. Juan, junto con Andrés, fueron los dos primeros apóstoles en conocer a Jesús. Ambos fueron discípulos de Juan el Bautista y ambos siguieron a Jesús después de Juan el Bautista. Lo identificará como el Cordero de Dios. Entonces, aquí en Juan, capítulo 1, versículos 35 a 37, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar a los dos discípulos y siguieron a Jesús. En el Evangelio de Juan, a menudo se refiere a sí mismo como el otro discípulo, y otra forma en que se refiere a sí mismo es como el discípulo en quien Jesús amaba. Como se menciona en Juan capítulo 13, versículo 23, también en capítulo 19, 25 a 27, y capítulo 20, 2 al 5 y 21,
versículos 7 y 20 también. Entonces, esa es solamente referencia de las Escrituras. También él usa esta referencia de este nombre también. Entonces, por nuestro ejemplo, en Juan capítulo 19, 25 al 27, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena también. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo, he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió a su casa. Juan, evidentemente, tenía una estrecha relación con el Señor, como se ve en las Escrituras cuando Jesús le encomendó al apóstol Juan el cuidado de su madre. Y no uno de sus medio hermanos. Juan había progresado mucho en sus 3 años bajo la enseñanza de Jesús. Al principio, a Juan y a su hermano Santiago o Jacobo se les da en apodo de los hijos de trueno. Entonces en Marcos capítulo 13 versículos 17, este apodo describiría sus personalidades audaces, ruidosos, francos, irascibles y atronadores. Permiso, porque todo es nuevo vocabulario para mí, pero no era un halago, sino que recordatorio para que mantuvieron la humildad, y igual que el nombre de Pedro para Simón. Sin embargo, al igual que Pedro, Jesús tenía un plan para esa pasión que compartían Santiago y Juan. Y transformaría estas debilidades y fortalezas mediante su poder. Jesús enseñaría a Juan y controlar sus temperamento y a usar esa pasión y energía para compartir el Evangelio y difundir la verdad. La pasión puede ser una buena cualidad si se aplica correctamente. Nosotros tenemos este ejemplo. Pensaba en cómo esto podría aplicarse a nuestros y me vino a la mente de deporte, específicamente el fútbol. No hay nada de malo en sentir pasión por el equipo o por tu jugador favorito. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de Boca Juniors, ¿no? Sí, pero y otros River Plate, ¿sí? Yo no conozco mucho, no entiendo mucho otros equipos también, pero el favorito jugador, Messi, ¿sí? Usa los colores de tu equipo y la camiseta de tu jugador favorito y mostrarles tu apoyo en su forma de expresar tu pasión por ellos. Pero cuando la gente, y nosotros tenemos este problema en Estados Unidos también, de fútbol americano también, y otros deportes también, pero por nuestro ejemplo en Argentina uso fútbol, y cuando las personas tienen una pasión demasiado lejos y pelea con otros
aficionados y destruye la propiedad ajena después de un partido. Entonces, cuando su pasión se descontrola y se convierte en caos, no pueden olvidar su responsabilidad personal. Estos aficionados deben controlar su pasión y recuerdo su testimonio y a quien representan. Juan y Santiago vivieron un momento así cuando los samaritanos se burlaron a Jesús. Su pasión por Cristo se encendió y quisieron destruir a esta gente con fuego celestial. Preguntándole al Señor si quiere que hicieron descender fuego como Elías y destruyeran a ellos infieles, ignorantes, que se burlaban de su Señor. Y nosotros tenemos este ejemplo en Lucas capítulo 9 y 51 al 56, porque nosotros leemos en la ejemplo de lectura también. Pero, sin embargo, Jesús los reprendió por su falta de compasión y amor hacia estas personas. Jesús quería que entendieran que también había venido a salvar a los samaritanios también. Su entusiasmo, yo creo que, sí, los estaba llevando por el camino invocado. Por lo tanto, Jesús tuvo que tomar de la mano de los muchachos, Santiago y Juan, guiarlos por el camino correcto y nutrir sus espíritus para que vieran a estas personas como Él las veía. Personas que también necesitaban salvación y un Salvador. Estas son lecciones difíciles de aprender para todos. Es decir, quien quiere poner la otra mejilla, perdonar a alguien 70 veces 7 o rezar por su enemigo. Esto va en contra de nuestra naturaleza humana. Preferimos devolver el golpe y no perdonar jamás y rezar por la muerte de nuestro enemigo antes que recibir la gracia. Entonces, este es un problema que nosotros tenemos en nuestra naturaleza humana. Pero sin embargo, Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos y rezar por ellos. Quizás a veces deberíamos ser nuestros también porque seamos llamados hijos del trueno, como Santiago y Juan, para que estos nos humillen. Y nosotros tenemos 3 versículos aquí por nuestro ejemplo también, porque instrucciones de Dios por nosotros. Pero yo os digo, amad a vosotros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. En Mateo capítulo 5 y versículo 44. Entonces nosotros tenemos otras instrucciones también. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En Mateo capítulo 18, versículos 21 y 2. En Mateo también, en capítulo 9, Mateo capítulo 5 y versículos 39. Pero yo os digo, no restarás al que más malo, antes a cualquiera que te hiera y la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, sin embargo, cuando como Juan estamos bajo la guía del Espíritu Santo, todas las debilidades se transforman en fortalezas. Comparan al joven discípulo con el anciano patriarca. Sí, gracias. Y verán que, a medida que maduraba, sus mayores debilidades se convirtieron a sus mayores fortalezas. Es un ejemplo asombroso de lo que debería sucedernos al crecer en Cristo. Permitir que la fuerza del Señor se perfeccione en nuestra debilidad. Recuerdan que más adelante Juan sería la persona al pie de la cruz al quien confería a María, su madre, para que la cuidara. Estas expresas de Juan se suavieran un día y seré conocido como el apóstol del amor. Entonces nosotros tenemos, Juan aprendió el equilibrio entre amor y la verdad. El amor de Juan por la verdad es evidente en todos los escritos. Utiliza la palabra griega para verdad 25 veces en su evangelio y 20 más en sus epístolas. Escribió, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad, en 3 Juan, versículo 4. Su calificativo más servó para quien decía creyente, pero vivía en tinieblas, fue describirlo como un mentiroso. Y la verdad no está en él. Y nadie en toda la Escritura, excepto el mismo Señor, exaltó tanto el concepto mismo de la verdad. Pero a veces en su juventud de Juan, él celó a Juan por la verdad, carecía de amor y compasión por los demás. Necesitaba aprender a encontrar
de equilibrio. Incidente en Marcos 9, donde Juan le prohibió a un hombre expulsar demonios en el nombre de Jesús, es un buen ejemplo de estos. Aquí Juan es culpable de una actitud similar de falta de amor hacia un compañero creyente. Él prohibió ministrar el nombre de Jesús porque no nos sigue, porque no era oficialmente miembro del grupo. Entonces, en este versículo nosotros tenemos aquí en Marcos 9, 38 al 40, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto aún que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros. Aquí vemos claramente que Juan no era una persona pasiva, era agresivo, era competitivo. Condenó a un hombre que ministraba en el nombre de Jesús simplemente porque el nombre no formaba parte del grupo. Juan intervino y intentó silenciar el ministerio de este hombre sin otra razón que esa. Tras ser reprendido por Jesús por esta actitud incorrecta, me inclinó a pensar que Juan se lo confesó porque se sintió culpable. Creo que Juan se sintió al reproche de Jesús y pronunció estas palabras como un penitente, yo creo que. Algo en la comenzaba a cambiar y empezaba a ver su propia falta de amor como algo indeseable. El hecho de que hiciera esta confesión era indicativo de la transformación que se estaba produciendo en él. Su conciencia lo atormentaba. Estaba siendo transformado. Siempre había sido celoso y apasionado por la verdad, pero ahora el Señor le estaba enseñando a amar. Este fue un punto de inflexión crucial en su vida, en su forma de pensar. Empezaba a comprender el equilibrio necesario entre el amor y la verdad. El reino necesita hombres con valor, ambición, determinación, pasión, audacia y celo por la verdad. Juan ciertamente tiene todos esos, pero para alcanzar su máximo potencial necesitaba equilibrar esas cualidades con el amor.
Creo que este episodio fue un reproche fundamental que comenzó a impulsarlo a convertirse en el apóstol de amor, en el que finalmente se convirtió. Espero que hayan aprendido conmigo sobre Juan el apóstol hoy y que nos acompañan en este miércoles por la noche, ya que continuamos con la segunda parte de sobre el apóstol Juan. Entonces, gracias por tu presencia hoy, en tu atención también. Y este estudio es muy interesante, de los apóstoles también. Entonces, continuamos en miércoles.